noches. Y ahora, después de casi 3 meses de cuarentena, ¿cuál será la situación de la post-cuarentena? ¿Cuál será la situación de las empresas que o se quedaron cerradas o se quedaron en tierra? ¿Cuál es la situación entre trabajadores y empleadores? ¿Hay que pagarles? Y si se les va a pagar, ¿de dónde saldrá el dinero para pagarles por 3 meses de encierro, de claustro, o a las empresas que estuvieron sencillamente paradas? Ese supone el otro conflicto, como diría aquel célebre escritor. Hablaba del otro sendero. Nosotros hablamos el otro conflicto después del coronavirus. Bienvenidos al Polígrafo. Buenas noches, estimados telespectadores del país. Estamos aquí con el Polígrafo, un espacio en el que esperamos conversar y poder interactuar, poder no solamente lanzar una voz, sino también recibir la voz de aquellos que están allí detrás del televisor y que tienen el criterio, ese criterio que suma 1 a 1 y finalmente es el criterio mayoritario de los estantes y habitantes de este país. Este espacio se genera en los estudios de Gigavisión Santa Cruz y está difundido para todo el país a través de las diferentes estaciones de Gigavisión que reproducen la señal, una señal que además está enlazada, encriptada vía satélite. Hablamos ahora de esa gran preocupación que significa el tema de qué va a pasar después de la conclusión de la cuarentena o en el momento en que sea necesario comenzar a mover esa pesada maquinaria de la economía nacional. ¿Qué viene en ese momento? ¿Cómo volver a motorizar la economía? Y entonces vienen una serie de interrogantes que hasta ahora no tienen respuesta. Seguimos esperando. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con 3 meses de encierro y que las empresas están conminadas a presentar sus planillas de pago de sueldo a la autoridad del Ministerio de Trabajo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué van a hacer los empleadores para que sus empleados le firmen la planilla para no infringir, para no quedar como infractores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que pagarles? ¿Y de dónde va a salir la plata? Quizás algunos pueden ir a romper el chanchito o vender, no sé, pues, ¿no? Pueden echar mano de algo. Y los que no tienen, ¿cuál es el papel del Estado? Preguntábamos. ¿Cuál es el papel del Estado frente a este encierro? Porque las determinaciones, las instrucciones fueron precisas y clarísimas además. Encierro, encerrados, por las buenas o por las malas encerrados. Tu salud y la mía. O sea, una prédica que además terminó con las garantías constitucionales. Le dijeron a usted cuándo podía salir, cuándo no. Le dijeron hasta que no podía salir a la calle, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos hablando, ya sabemos lo que ha ido pasando y todavía creemos en la parte culminante de este encierro,
que además no da para más. Estamos, y quiero darle la bienvenida, buenas noches, al vicepresidente ejecutivo de la línea aérea Amazonas. Lo tenemos allí en el estudio de La Paz, Gigavisión La Paz, al señor Luis Álvarez. Buenas noches, señor Álvarez. Gracias por compartir con nosotros este espacio esta noche para hablar de este detalle que llamamos post-cuarentena. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, estimado Jorge. Gusto de saludarlos. Y bueno, le comunicaba que aquí en La Paz, después de un día arduo de trabajo, justamente parafraseando la introducción a esta entrevista que hacía Jorge, estamos pues en este propósito que después de 90 días de encierro, donde la salud ha sido la prioridad, ahora la maquinaria económica, y en este caso la aeronáutica aerocomercial boliviana, tiene que comenzar a rodar y a moverse y a generar movimiento. Señor Álvarez, a propósito de ello, decía, hay mucha preocupación, que la recogemos a diario como medio de comunicación. Hay mucha preocupación porque el gobierno hasta el momento parece que o no tiene un plan o definitivamente no lo piensa hacer. Estamos hablando de la parte de la post-cuarentena, pero ¿cuál es el problema? Hace algunos días habíamos dicho con mucha preocupación que sería muy peligroso que el gobierno deje un espacio en el limbo, decíamos, un espacio en el que son 3 días de encierro por las buenas o por las malas. No es un encierro voluntario, es un encierro que ha sido instruido además, y como usted decía, la prioridad era la salud. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores, miles y miles de trabajadores de empresas pequeñas, medianas empresas, emprendedores que estaban poniéndole toda la carne a la parrilla y que de pronto se encuentran con que tienen que pagar 3 meses de sueldo con una empresa que fue paralizada de un tajo, donde hay 10, 20, 30, 40, 100 empleados y las empresas han estado así, materialmente cerradas, paralizadas? Entonces, pero hay además la instrucción de que las empresas tienen plazo, y el plazo es perentorio, unos días más, para presentar ante el Ministerio de Trabajo las planillas de sueldo, de pago de sueldos. El gobierno ha dicho, a través de un decreto, que no se podía despedir a nadie. Ahora dice que tiene que presentar las planillas de pago de sueldo, pero no ha dicho de dónde va a salir la plata para pagarle a esos trabajadores. ¿Cuál es la situación de Amazonas, una línea aérea que sabemos que no ha podido hacerle lance a la emergencia y ha tenido que dejar sus naves en tierra? ¿Cuál es la situación? Entendemos que esta mañana han acudido pidiendo un plan de salvataje, porque obviamente si sobrevivimos al coronavirus no queremos que nos mate el post-emergencia, digamos. Claro, Jorge, no podemos soslayar la situación económica de las líneas aéreas. Y esta carta que hemos presentado el día de hoy a la presidenta Yanine Áñez, explicamos el contexto mundial de la aviación. Y cuando comienza esta pandemia coronavirus, COVID-19, llamada de esta forma, se van generando los primeros efectos económicos a nivel mundial. Y el sector más afectado en el mundo fue calificada como la aviación comercial. Luego viene el turismo y después, iba pasando el tiempo, todas las industrias se han ido afectando. No creo que en Bolivia muy pocas industrias han debido poder generar los ingresos necesarios para cubrir todas las obligaciones que tenemos como empresas privadas dentro del ámbito nacional. Y es por este motivo que hemos
realizado esta carta, pero ¿por qué presentamos la carta directamente a la presidenta? Porque nosotros ya a principios de marzo preveíamos una afectación directa a la industria aeronáutica comercial. Y es ahí que solicitamos una reunión al ministerio, cabeza de sector nuestro, al ministro Iván Arias, donde ya presentamos la primera carta donde proponíamos un proyecto de decreto supremo, que en resumen más adelante les voy a explicar qué es lo que solicitamos. Fue bien recibida la carta, después de un par de semanas envió otra carta y seguramente por las ocupaciones, el tema de la pandemia, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Es en este sentido que definimos como empresa nacional, como la línea aérea más antigua en Bolivia, Amazonas, recordemos que este año cumple 21 años, presentamos esta carta a nombre de la industria aeronáutica nacional, donde, ¿qué decimos? Hacemos dos planteamientos importantes. El primer planteamiento es uno de medidas inmediatas y urgentes que compone 4 puntos. El primero, generar un financiamiento, un fondo de financiamiento para las 3 líneas aéreas bolivianas. Y este financiamiento hemos calculado y hemos hecho los ejercicios de $100 millones. ¿Por qué de $100 millones? Hace días pasados, y que ha sido de carácter público en las redes sociales y en la prensa, podíamos lecturar que la línea aérea estatal había presentado un plan de salvataje al Estado. Y en ese plan de salvataje solicitaba el desembolso o el financiamiento de $52 millones para poder llegar hasta el año 2022, donde se calcula que las líneas aéreas en el mundo van a recuperarse entre 2 y 4 años. Son los años que nos va a tomar el tratar a volver a ser lo que éramos antes, la demanda anterior, la demanda pre-COVID. Entonces, bajo esa circunstancia de la declaración de la necesidad de estos $52 millones, el saldo, en el caso que fuera financiado ese monto de $52 millones, para las líneas aéreas de acuerdo a su tamaño y sus planes, esos $48 millones deberían ser generados de alguna forma y de acuerdo, como decía hace un momento, de acuerdo a los planes de cada línea aérea privada. En este caso es Amazonas y Ecojet. Decía que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el hombre de la calle, cuando escucha $100 millones se puede ir de espalda, digamos, ¿no? En un momento como este en el que es una quimera la compra de barbijos o unos cuantos respiradores. Pero bueno, por eso creo importante, señor Álvarez, conocer cuál es el costo, la pérdida que significa, cuánto le cuesta a una empresa aérea tener en tierra sus aviones, su tripulación, etcétera, etcétera, por lo que la situación de las líneas aéreas se torna crítica. ¿Cuánto le cuesta tener 1, 2, 3, 4, 5 aviones en tierra cada día? Importante la pregunta, pero en principio, en estos 90 días, Amazonas tenía presupuestado para el año 2020 llegar a una facturación de $100 millones. Con suerte vamos a llegar 35, 40 millones de dólares si es que comenzábamos a volar en junio. Parece que junio está dentro de los 90 días que mencionamos y nuestra facturación será menos. El costo, en aeronáutica hay 5 costos muy importantes que hay que prever. Uno son los lessors, el costo de cada avión mensual, los pagos mínimos de reservas, la planilla salarial, obviamente. Después tenemos mantenimiento y el combustible, que viene a ser el segundo planteamiento que ponemos en la propuesta dirigida a la presidenta Yanine Áñez. Segundo planteamiento
o esta segunda solicitud es la nivelación del precio del combustible en Bolivia al mercado internacional y que en el lapso de 3 años nos hagan una rebaja en el combustible del 50%. No nos olvidemos, y es importante mencionar, que el combustible de aviación, el llamado jet fuel, es el más caro de la región. Para vuelos internacionales está alrededor de $3.50 el galón. Para vuelos domésticos están alrededor de unos $50 el galón. Y en la región, por la baja y la caída del barril del petróleo, ya se encuentra a niveles de 1.10, 90 centavos. En Estados Unidos, entre 70 y 80 centavos el precio del galón de jet fuel. ¿Qué pasa si el gobierno dice que no es posible? ¿Qué pasa si la respuesta es negativa a su pretensión, a su solicitud? Muy sencilla. Y esta carta comenzamos con una premisa que Amazonas le pide a la presidenta un plan de emergencia para la aviación comercial boliviana, e indicando que sin líneas aéreas bolivianas tenemos el riesgo de perder la soberanía nacional y el desarrollo. No nos olvidemos que en el mundo las líneas aéreas han sido declaradas como empresas estratégicas y públicas. Y es así que en el mundo y en la región los estados se han ido haciendo parte del salvataje y del programa de cada una de las líneas aéreas para que puedan seguir adelante. En los países desarrollados como Estados Unidos se veía al principio de la pandemia, el Estado destina $50.000 millones, y en diferentes países de Europa, de la misma región, en Colombia, en el Uruguay, que tenemos la línea aérea uruguaya, el Estado nos ha llamado para trabajar conjuntamente y no pierdan su línea aérea uruguaya. Entonces, creemos que es obligación del Estado generar las posibilidades para que las líneas aéreas, y no hablo solamente de Amazonas, podamos seguir en el ciclo económico y que estas empresas estratégicas para el Estado vayan y sigan adelante. En un tercer planteamiento le poníamos en la carta que se nos haga una rebaja en los servicios de aeropuertos, tanto SAPSA, que es la SAPSA nacionalizada, que administra los 3 aeropuertos más importantes de Bolivia, en la Troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y ASANA, que administra los demás aeropuertos. En ese planteamiento también pedimos una rebaja del 50%. Y el último punto es un alivio tributario. Este alivio tributario no es un perdón tributario, es un alivio tributario que nos permita a las líneas aéreas que los planes de pago, tanto en el Servicio Nacional de Impuestos como en la aduana, los plazos son hasta 5 años. Nosotros hemos solicitado que este plazo sea extendido a 7 años. Entonces, bajo estas 4 premisas, que las hemos denominado medidas inmediatas y urgentes, creemos que el gobierno está en posibilidades de poder generar estas demandas en estos 4 puntos para que las líneas aéreas, incluida la línea aérea del Estado, vaya adelante. Gracias, señor Álvarez. Resumiendo, el plan de salvataje que le piden al gobierno de la presidenta Yanine Áñez son $100 millones para iniciar el proceso. Estamos hablando de una rebaja, estamos hablando de una rebaja del 50% en el combustible, una rebaja en los costos de operaciones aéreas que controla SAPSA y ASANA, entre otras cosas, y el alivio tributario. Va a ser un tiempo muy difícil, señor Álvarez, porque todos estamos pidiendo, y claro, todos necesitamos sobrevivir,
y vamos a entrar seguramente a ese tren de aquí en adelante. Yo tengo aquí en el estudio, por ejemplo, al señor que es el representante de las MIPES, las medianas y pequeñas empresas, que vienen también con su solicitud a cuesta, con sus preocupaciones a cuestas, porque la situación de encierro a la que nos ha sometido la emergencia sanitaria ha provocado una serie de otras emergencias con las que vamos a tener que lidiar en estos, de aquí para adelante, en estos próximos días. Señor Álvarez, yo le agradezco mucho su gentileza. El señor Álvarez, vicepresidente de la línea aérea Amazonas, estuvo con nosotros desde el estudio de Gigavisión en la ciudad de La Paz. Vamos a dejarlo ahora en libertad. No sé si quiere acotar algo. Yo hubiese querido un poco tener algunos otros detalles. He escuchado que dejar en tierra, por ejemplo, un avión por día significa una pérdida importantísima para la empresa, y una serie de otros costos que tienen de tener un avión, por ejemplo, en leasing, un avión alquilado que estaba parado en una plataforma. El tiempo de esta emergencia creo que nadie lo tenía previsto, y entonces pues se nos ha ido, creo, todo de las manos. Señor Álvarez, si quiere agregar algo, por favor, adelante usted. Sí, bueno, Jorge, si tal vez acotando un poco esta inquietud de saber cuánto económicamente por día se afectan en el caso boliviano de las líneas aéreas. Hace poco veíamos también en la prensa que la línea aérea estatal decía que ha dejado de percibir entre 700 y 800 mil dólares al día. En el caso de Amazonas estamos alrededor de 250 mil dólares al día. Y claro, todo este encierro nos ha obligado y hemos ido a renegociar cada uno de los costos, los leasings operativos, los seguros, el pago de reservas, el diferimiento de pagos en y para la próxima gestión. Tenemos muchos proveedores dentro de la industria aeronáutica, por ejemplo los GDS, los que proveen el sistema de ventas. Todos han tenido un tratamiento particular, y estos 3 meses no han sido suficientes para acabar con todo. Seguimos en ese proceso de negociación, de hacer eficiente lo más eficiente, y esto es un tema de costos para las líneas aéreas. Amazonas se ha dedicado a trabajar, y esta solicitud de la carta presentada a la presidenta Yanina Áñez es una solicitud para las líneas aéreas de Bolivia, porque si no se hace algo, no nos olvidemos que Bolivia es mediterránea. Vamos a tener una doble mediterraneidad si nos quedamos sin líneas aéreas bolivianas. La conectividad que generan las líneas aéreas, el comercio, el turismo, la mano de obra, el efecto dominó en los empleos, los empleos directos e indirectos, el ingreso de divisas hacia el país, es una industria importante, y es por eso que insisto que en el mundo han sido declaradas como empresas estratégicas para los estados, y los estados han tomado parte y han trabajado en planes. Como industria, como sector aeronáutico, confío que se tome en cuenta nuestra solicitud. Estamos listos para operar. Eso no quiere decir que vayamos a quebrar, pero claro, sin este tipo de alivios y demás, el desarrollo de las líneas en Bolivia se pone en riesgo. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista, y siempre para servirlos. Muchas gracias, licenciado Luis Vera. Es el presidente de Amazonas, creo. Es el presidente de la empresa Amazonas, y además, como decía usted, aquello de que ya somos un país mediterráneo. Permitir que la aviación colapse en un momento como este, o no darle un empujoncito para que podamos volver a despegar esos aviones, podría ser complicarnos mucho más la situación para nosotros, que necesitamos además estar interconectados, y necesitamos dinamizar la economía hoy más que nunca. Y no solo es un problema nuestro, ¿no? Todos necesitamos empezar a mover ese engranaje, ese aparato tan pesado que es, y que tiene que ser tan dinámico, que es el aparato de la economía.
Señor Vera, muchas gracias por habernos acompañado allí desde los estudios de Gigavisión La Paz. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Jorge. Seguimos, creo que vamos a una pausa, pero quiero pedirles, las personas que están frente al televisor, quisiera escuchar algunos criterios respecto de cómo están enfrentando la emergencia, especialmente aquellas empresas que tienen trabajadores, aquellas empresas, aquellas unidades económicas de emprendedores que se han atrevido, que han decidido ingresar al sector legal de la economía, que tienen su registro de Fundempresa, que tienen su NIT, que emiten su respectiva factura, que tienen sus cuantos empleados, pero que su capital de operaciones ya venía arrastrando con el tema de los 21 días de paro, y ahora más 3 meses. La mayoría de las personas con las que hablamos nos dicen que la situación es muy, muy delicada. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver luego con el representante de la mediana y pequeña empresa, las MIPES, ¿no? Y vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en este sector de la economía. Usted puede llamar por teléfono y puede también contribuir con su opinión, contribuir con su experiencia de cómo está afrontando y cómo espera afrontar en los próximos días este nuevo mapa económico, no solamente en el país, en el mundo. Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174. Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua Viva, agua energizada y estructurada. Agua Viva, mejora tu calidad de vida. Lunes, extra delgado. Martes, de lujo con espiral. Miércoles, con gel excitante. Varias presentaciones, un solo objetivo: prolongar la pasión con Maxmen. Pregunta también por el lubricante para preservativos Maxmen, de venta en todas las farmacias. Búscanos en Facebook como Red de Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red Gigavisión. Aquí con don Félix Guaicho. Él es el presidente de la Federación Departamental de Micro y Pequeños Empresarios en Santa Cruz, y queremos darle la bienvenida. Buenas noches. El tema que nos ocupa es un
es un tema espinosito, diríamos. ¿Cuál es la situación por la que está en este momento o cómo está encarando esta situación su sector? Muy buenas noches, estimado doctor Iván. En primer lugar, agradecer a un medio que ha sido muy polémico, muy vista, muy traumático para el gobierno nacional y por supuesto para la sociedad. Muchas gracias por darnos esta primera cobertura a la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa. Estamos hablando de un sector de emprendedores, ¿no? Sí. Un sector que se atreve, el sector de los microempresarios y los pequeños empresarios, porque para ser empresario también hay que atreverse, porque hay los requisitos, dicen que este es el país tranca, no lo digo yo. Sí. Lo dice la gente, ¿no? El país tranca. Usted terminó de hacer este papelito y tiene que ir por el otro. Terminó de hacer esa gestión que nunca es fácil y tiene que ir al otro. Tiene que hacer colas, tiene que esperar, siempre le encuentran una coma, un acento, algo pasó, entonces, y después que termina eso tiene que ir a otra oficina, el padrón, la licencia ambiental, hasta que finalmente ya, por fin soy empresario, tengo mi empresa. Y justo ese día le comunican que empieza la cuarentena. Le pasó un montón, Le pasó un montón de emprendedores, empresarios en Santa Cruz, en el país y yo creo que en el mundo. Don Félix, ¿cómo estamos? Muchas gracias. La Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz y la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, CONAMIPE Bolivia, hoy en día nos encontramos muy tristes, casi a punto de agonizar como persona, como productor, como emprendedor. Estamos yendo a 3 meses de cuarentena. Queremos sumar ahí el conflicto social, político que ha habido en noviembre, diciembre, y el sector calzado. O sea, los 21 días que ya venía arrastrando. Ya veníamos arrastrando. Sobre eso, el sector calzado, a la entrada del gobierno, este gobierno transitoria, ha aplicado todas las leyes que existían en su camino. Ha cortado la provisión de material de insumos para fabricación de calzado. Entonces, si nosotros representamos a los 5 sectores, la Federación Departamental y la Confederación, que somos sector textil, calzados, artesanos, metal mecánica, alimento y por supuesto hay una confederación, nuestro aliado, sector carpintero. ¿Cuánta gente, cuánta mano de obra generan ustedes? ¿A cuánta gente creen que le dan fuente de vida, fuente de trabajo, así en la micro y pequeña empresa? Nuestra federación ahorita afilia a 10.000 unidades productivas en Santa Cruz. Sin embargo, cuando hablamos de la micro y pequeña empresa, en esta cuarentena hemos podido reflejar productores de todos los sectores que no son afiliados, nos han llamado, que también ellos habían sido artistas, medios de comunicación, diseñadores, micro y pequeños empresarios también. Entonces, si entendemos que el gobierno o los gobernantes que vengan debían entender esa lógica. Según datos de INE, 80% del empleo que se genera, micro y pequeña empresa. Muchos afiliados y muchos sin afiliarse. Entonces podemos decir que la sociedad, países subdesarrollados, su potencial económico es la micro y pequeña empresa. Podemos mencionar hasta este mismo medio de comunicación. Si este un poco más se debilita, no está para soportar, no, otra tragedia más. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos vemos internamente, ¿qué tan abandonado habíamos estado por los gobernantes? No había una institucionalidad, ni siquiera respeto, ni siquiera nos veíamos, pero nosotros éramos el aparato productivo, el generador del empleo. Nosotros, cada unidad productiva, generamos mínimamente 5 empleos. Pero, ¿y cómo han hecho, don Félix? ¿Cómo han hecho ustedes con sus trabajadores? ¿Cómo han hecho? Hablamos de 21 días que ya venía arrastrando el problema político en el país. 21 días. Y ahora 3 meses. Estamos hablando, si sumamos 3 meses más 21 días, estamos hablando de, si redondeamos,
casi 4 meses. Así es. ¿Será que hay cuerpo que aguante, cuerpo que resista? ¿Será que hay bolsillo que resista, que aguante esta situación? Ha sido como si hubiera pasado un terremoto, una tragedia, por las mentiras que nos han transmitido en sus mensajes el gobierno nacional. Nos ha ocasionado que sigamos endeudándonos, que sigamos entrando a la quiebra. ¿Tienen deudas? Tenemos deuda con las entidades financieras que ya no es posible pagar, por eso habíamos pedido diferimiento mínimo de 6 meses. Razonable sería un año. ¿Llegó el diferimiento o no? Llegó diferimiento manipulado. O sea, se hizo el anuncio de un diferimiento. Sí. Pero en los hechos... Ya había corrido los 3 meses pasados. O sea... Sin embargo, la normativa dice post-cuarentena. Cuando ya levante el decreto del desastre nacional de salud. Claro, dice post-cuarentena cuando las actividades se hubiesen reiniciado. Entonces tenía que haber sido desde el mes de diciembre. Pero ya nos dice que ya tenemos que pagar desde el mes de septiembre. Más allá de eso, nosotros estamos en pelea del diferimiento de crédito. Esa es la más fuerte. Claro, pero ¿qué pasa si ustedes no tienen capacidad de pago? ¿Qué va a pasar? ¿Les pueden hipotecar, les pueden embargar? Primero, multas, recargos, intereses. Nosotros somos emprendedores, visionarios, luchadores, ¿no? Y lo que vamos a tratar de salvar mínimamente nuestra imagen como productores, que podemos volver a empezar de cero. Para eso, los compañeros están empezando a vender sus maquinarias para sobrevivencia. Luego vamos a empezar a rematar nuestras unidades productivas. No vamos a dar cabida a las bancas, a la banca, porque los bancos, ¿qué es lo que quieren? Quiere que entremos en quiebra y ellos tomar nuestras propias casas, bienes. O sea, las garantías. Las garantías. Eso sería demoledor para ustedes. Demoledor. Entonces, o sea, el no gobierno solo nacional... sino que pierden hasta el patrimonio. Lamentablemente. En los casos en que hay. Exacto. Y tenemos otras obligaciones con los trabajadores, con los alquileres de las ventas o tiendas que alquilamos en las ferias, en las tiendas, con los servicios que nos prestan. ¿Qué esperaban ustedes del gobierno en este momento? ¿Qué esperaban? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos bien motivados con el cambio que ha habido, con tanta propaganda que han metido, y nosotros se nos hemos creído que va a inyectar el gobierno nacional para reactivar el aparato productivo. Así hemos ido pagando los sueldos de los trabajadores. Nos dijeron que paguen sus sueldos en decreto. Y vamos a dar para que puedan suplir esa deuda con los trabajadores a través de una inyección de capital. Hasta hoy día ni un centavo ha llegado al sector productivo de la micro y pequeña empresa. Voy a pedir por favor si me pueden poner los teléfonos, porque quisiera escuchar el sentimiento de gente que está teniendo que afrontarla, pero además que nos puedan contribuir con su experiencia. Me va a disculpar, pero tengo a alguien que se le ocurrió trabajar hoy en la noche muy cerca aquí con un taladro eléctrico. Sí, pero bueno, sí. Entonces quiero por favor que la idea es que usted pueda participar y nos pueda contar su experiencia, pueda contribuir con su experiencia a ver cómo enfrentar este momento. Lo tenemos al señor Unzueta, creo él es de la Cámara Gastronómica. ¿Perdón? ¿Cómo es su nombre, perdón? Pablo Unzueta, sí. Don Pablo, buenas noches, bienvenido. Incorpórese a esta conversación y cuéntenos cómo está su sector, cuáles son sus perspectivas de aquí para adelante. Bueno, gracias Jorge, gracias a todo Gigavisión por esta invitación para poder charlar un poco. Nuestro sector gastronómico es muy golpeado. Ha sido uno de los más golpeados. Venimos de un 21F terrible y ya comenzamos a recuperar un poco noviembre, diciembre, y ahora con estos casi 3 meses es como un tiro a una oveja. Claro, y hay, me estoy preguntando y no encuentro todavía una respuesta. En el caso, por ejemplo, del sector gastronómico,
el caso de los hoteles. En los hoteles aparecen los bultos, así decían las abuelas cuando nos querían asustar, ¿no?, a los nietos que no se portaban bien. Podemos decir que, ilustrando, aparecen fantasmas en los hoteles. No hay clientes, no hay servicio, no hay movimiento económico. Los hoteles también son, salvo uno que hizo un gran contrato en La Paz, digamos, a ese creo que le ha ido, al único que le ha ido más o menos, o le ha ido bien. Pero el resto, los hoteles residenciales, el tema del turismo, el tema de los negocios que atienden al mediodía, que atienden en la noche, que sirven la diversidad de la gastronomía nacional e internacional, algunos licores, digamos, algunos traguitos, para la gente que en esta ciudad que es noctámbula, genera gran economía. Pero, ¿qué ha pasado con esto, señor Unzueta? El mayor es nuestra forma de pensar. Yo creo que ahorita es un momento que necesitamos pedir al gobierno un nuevo apoyo. Yo diría que deberíamos pedir al gobierno un plano Marshall para poder salir adelante todo nuestro sector. Nuestro sector es un sector muy productivo que genera muchos empleos directos y indirectos. Entonces, y el gobierno no tiene las reglas claras, o sea, de los sueldos, del apoyo, de los préstamos. No sabe si la banca se va a prestar la plata o si es el gobierno que está. Te piden un sinfín de cosas para poder acceder a un crédito. Entonces, no es tan claro. Cuando las cosas están más claras, yo creo que se va a aclarar un poco todo esto. Una pregunta así concreta. Hay un decreto que dice que no se puede despedir los empleados. Y hay una combinatoria del Ministerio de Trabajo que dice que hay que presentar las planillas de pago de sueldos. Pero, ¿le dijeron a ustedes dónde iba a pagar el sueldo a sus empleados durante estos 3 meses? ¿Cómo lo enfrenta? No tengo audio, Yair, por favor. Hola, ¿me escucha? Ahora le escucho, sí. Sí, le escucho. Adelante, le escucho. Primeramente sabemos que nuestro sector es informal. Parte de nuestro sector gastronómico es muy informal. Entonces, si el sector es informal, es imposible que tenga AFP, caja y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para apoyar al sector informal? Es nuestra pura realidad. En todos los restaurantes, en todos los hoteles, en todas las cosas, hay el sector formal e informal. El informal, cada empresa se maneja de una forma, entonces queda todo. Entonces, sabemos que no tengo los datos correctos, pero el sector informal en nuestro rubro es muy grande. Entonces, este sector está perjudicado, porque yo presento mis planillas, tengo 100 empleados, 20 formales y 80 informales, ¿qué hago? Tengo un restaurante pequeño, trabaja la hija, la hermana, la vecina, ¿qué vamos a hacer? Sector informal. Muchos restaurantes pequeños, familiares, no pagan no pagan nada, entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, el gobierno tiene que flexibilizar eso y tener un poco de criterio para mejorar esos sectores. Aún en el caso de la economía formal, digamos, es mucho el tiempo que ha pasado entre la declaratoria de emergencia y el tiempo en que pensamos que se va a tratar de reactivar la actividad económica. Pero en el caso de los créditos a los que hacía referencia y los que ofreció el gobierno, uno se pregunta, ¿es en serio? O sea, aparte de los 3 meses que el negocio está parado, cerrado, el gobierno le invita al
al emprendedor, al pequeño empresario, que vaya a buscarse un crédito por 2 meses para pagar planillas de sueldos por 2 meses que no ha producido? O sea, ¿le está pidiendo que cabe el pozo más hondo? ¿O será que apenas abra las puertas de su negocio, todo el mundo después de esta crisis correrá a servirse un plato extraordinario, a gastar su platita en no sé, pues en una cerveza? Entonces, la pregunta es, nos están diciendo que cabemos un pozo más hondo estamos ya queriendo salir, pero quieren que lo cabemos más hondo. Tengo una pregunta, tengo una persona en el teléfono, señor Unzueta, si usted me permite, me gustaría poder escucharlo. ¿Lo escuchamos juntos? Adelante, el señor Lenín nos llama de La Paz. Adelante, señor Lenín, buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es René Apaza. No me entiendo bien. René Apaza. Por favor, ahora sí lo escucho. Sí, estoy. Bueno, quiero participar. Muchas gracias. Quiero participar hace rato estaba el señor representante de las MIPES, ha mencionado un tema importante, y también ahora lo están tomando en cuenta, esto de los que el gobierno ha indicado que iba para las pequeñas empresas. Bueno, yo soy dueño de una pequeña imprenta en la que yo he sido bastante afectado. Me siento muy afectado con esta cuarentena, que lamentablemente, en el rubro mío de gráficos, pues, hay bastante gente. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad, muchas gracias por la oportunidad, quisiera indicar lo siguiente, que en una de las disposiciones que el gobierno, nuestra presidenta, indicó, iba a dar crédito a las pequeñas empresas o las que están siendo afectadas para dar los sueldos obligatoriamente a los empleados y por otro lado tener capital fresco. Indicó que había $1.500 millones para más de 750,000 pequeños, medianos y microempresarios. No sé si se dieron cuenta, y yo traté de participar en varios foros de redes sociales, pero no sé si se dieron cuenta. $1.500 millones para más de 750,000 empresarios, nos toca a 2,000 dólares o bolivianos, estoy mal. 1.500 millones de bolivianos entre 750,000. Son 2,000 bolivianos para cada empresario. No sé si alguien se dio cuenta de esa situación. Esa es mi duda. Y quisiera que, de repente me podrían indicar si estoy en lo correcto o no. Aparte de la otra situación que nos iban a dar 2 sueldos por cada empleado y que tenemos que demostrar con documentos del Ministerio de Trabajo y el ASAE. En 90% en mi rubro no lo tenemos. Somos también, la mayor parte no son del todo legales, porque no son del todo gente que se quedan por años y se los puede inscribir a las AFPs y luego para tirar, pues es otro lío, es más tiempo y hay que seguir pagando mientras sigan inscritos. Le agradezco, señor Lenín, muchas gracias. Hemos escuchado su preocupación y también su intervención respecto a ese crédito. ¿Usted sabía algo de ese crédito, señor Félix? Sí, evidentemente lo que dice el compañero es muy cierto. No, en primera oportunidad el gobierno nacional ha manifestado que iba a inyectar para que nosotros podamos pagar a los trabajadores, ¿no? Es lo que decía hace rato. Y nosotros habíamos rechazado esa propuesta por el hecho que dice 2,000 bolivianos para cada unidad productiva. Eso no.
Eso no ni tiene nada siquiera que ver. alcanzaba ni un sueldo. Sí. ¿No? Quiero ir con volver con el señor Unzueta, que lo tengo en la línea. Señor Unzueta, ¿qué le pediría mientras habilitamos otra llamada de teléfono? ¿Qué le pediría, señor Unzueta, usted al gobierno en este momento como un emprendedor, como un empresario? ¿Qué le pediría usted al gobierno? ¿Cómo cree que podría el gobierno ayudarle? Largo plazo, y no podemos pagar impuestos, porque si nosotros pagamos impuestos, si nosotros pagamos IT, IVA y todo eso, nos vamos a quedar muy sofocados para toda esta situación. Ahora, pondremos un ejemplo. Ahorita han dicho ya que adelanta que me den 2 meses de sueldo. Si yo no tengo cómo operar con capital de operaciones, no tengo cómo operar, inclusive en el sector gastronómico tenemos que hacer inversiones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para poder recibir a nuestros clientes de acuerdo con todos los protocolos. Y todos estos restaurantes pequeños, medianos y grandes tienen que poner plata para poder recibir a los clientes. Y infelizmente también tenemos una cultura que todavía no estamos en nuestro sector todo el mundo capacitado, todavía necesitaríamos capacitación, organización, inversión y flexibilización en créditos y pagos. O sea, son muchas cosas. Yo diría, es un plano más al que nosotros necesitamos para nuestro sector. A mí me da mucha pena el sector turístico, el Salar de Uyuni, Copacabana, me da mucha pena Santa Cruz. Yo tengo negocios en el aeropuerto también con una marca. Estamos cerrados allá hace 3 meses por 30 años. Primera vez que cierro un negocio. Nuestro negocio tiene 365 días, 24 horas, 7x7. Primera vez en mi vida que lo tengo cerrado. Yo no tengo ni puertas en el negocio, porque nunca pensé cerrarlo. Entonces, es una pena. Yo creo que el gobierno debería hacer otro tipo de plan para el sector de gastronomía y turismo. Vamos a una llamada telefónica. La señora Susana está en la línea. Buenas noches, adelante. Ella también quiere dar su opinión, quiere participar. Adelante, señora Susana. Bien, buenas noches. ¿Se escucha? Bien. Bueno, yo quería... Bien, quería opinar sobre el diferimiento económico que se está hablando en este momento, ¿no? Nosotros como microempresarios queremos pues que se respete esa ley, la 1294, porque bien claro lo dijo nuestro representante Félix, ¿no? Es post cuarentena. En ese sentido estamos muy preocupados como sector y que se respete. Por otro lado, también estamos viendo el tema de la inyección económica. Eso pues, por favor, tenemos que hacer hincapié en eso, que no se olvide, porque ese tema lo están dejando de lado. Nosotros como microproductores, nuestro capital ya no nos hemos comido con todo este tiempo que estamos en plena cuarentena, y que no se dé esta inyección de dónde vamos a trabajar, con qué dinero vamos a volver a reactivarnos como microempresarios, como productores. Bueno, otro tema también que quiero tocar aquí, soy yo del sector calzado, a lo que hacía alusión el señor Félix. El sector calzado se ha declarado en estado de emergencia, porque desde el 21 de octubre del año pasado hemos estado peregrinando. Una vez que se ha posesionado la presidenta, no sé si lo puedo decir, o se ve o se escucha de bien o mal, pero una vez posesionada la señora ha valido lo bueno y lo malo, y en eso ha saltado una resolución
del 2001, en el cual ha afectado al sector calzado, donde nos han coartado en su totalidad lo que es el insumo para la fabricación del calzado, como ser la clefa, el PVC y la pasta punta. El sector calzado requiere de esos 3 productos para la confección de un calzado, de una sandalia, de un zapato, de un botín. Y si nosotros no tenemos esos productos, no sabemos con qué vamos a hacer. Con esto de la cuarentena estamos peor. Los 21 días de paro nos han coartado los insumos. La cuarentena, como dicen, sobre mojado, llovido. No sabemos qué hacer. Nuestro sector se ha declarado en emergencia. Ahora yo les digo, en esta situación, no sabemos qué hacer. Estamos mal. No entendemos qué va a pasar después de esta situación. Nosotros hemos llegado a un acuerdo a nivel nacional, el sector calzado, el cual ha fenecido a inicio de las 2 semanas de la cuarentena, ha fenecido el acuerdo. Señora Susanita, muchas gracias, disculpe, muy amable, muy gentil por participar. Hemos ido recogiendo criterios también de diferentes sectores. Es que curiosamente, señor Unzueta, curiosamente el sector formal tiene un problema y el sector informal tiene otro. Que los dos convergen, eso es evidente. Pero, por ejemplo, el sector formal de la economía, uno de los más castigados, el que tiene el cuello muy apretado con el tema tributario, dicen, si el gobierno no tiene dinero para ayudar, no tiene recursos para inyectar, no tiene recursos para auxiliar al pequeño empresario, al mediano empresario, entonces por lo menos debería aflojarle la asfixia tributaria, debería rebajarle la parte tributaria para que por lo menos le dé posibilidades al pataleo, decimos aquí en el Oriente, que le dé posibilidades a que los más valientes se puedan sobrevivir. Pero así como están las cosas, la situación se ve bien difícil. Hoy presentaba un sector, creo que es el gastronómico, una resolución, copiaba una resolución, decía otro regalito del gobierno, otra joyita en este momento, y decía allí que el tema de la planilla, que había plazo hasta unos días más para presentar la planilla, creo que hasta fines de junio, para presentar la planilla de pago de sueldo a los trabajadores. Y la pregunta de estos sectores, hablo de sectores gastronómicos, hablo de hotelería, de sectores en los que definitivamente se cerraron las puertas y no hubo opción de ir hacia adelante ni hacia atrás, porque por último digo, cierro este negocio, cierro el boliche y me voy. Pero, y las cuentas, y las deudas, y los costos fijos, y le impiden a una persona, le impiden continuar porque hay una declaratoria de emergencia, y hablamos de la cuarentena, le impide retroceder porque detrás tiene créditos, tiene deudas, tiene costos fijos, tiene personal que está esperando una definición, y entonces ahí es donde decimos viene el problema de un Estado o un gobierno en el que dice esto no se puede hacer, tienen que pagar sueldos a los trabajadores, no se los puede despedir. Si no se los puede despedir, quiere decir que hay que pagarles. Y aparece la otra tenaza del otro lado, que es el Ministerio de Trabajo, que dice hay plazo hasta por decirle una fecha, 29 de junio para presentar las planillas, o 30 o el 3 de julio para presentar las planillas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es una combinatoria a que usted se las arregle como pueda? Yo me pregunto, arrégleselas como pueda. Están destruyendo la economía del pequeño empresario, del mediano empresario, de la empresa que está cerrada, no importa finalmente ya si la empresa respira más o respira menos. Entonces ahí es donde parece coincidir el criterio de muchos afectados, estoy hablando de la economía formal, de aquellos que tributan, de aquellos que tienen su NID, de aquellos que tienen sus trabajadores en la planilla, y que dicen el gobierno debería auxiliarnos. ¿No tiene plata? Ya. No hay plata, es lo más escaso. Pero hay posibilidades de bajar un poco el IVA, hay posibilidades de bajar el incestuoso IUE, el impuesto a las utilidades, a las ganancias, a las supuestas ganancias del próximo año. Porque
Sucede que el Estado se ha convertido en un socio cuando usted tiene ganancias. El Estado es socio. Y cuidado que no pague, ¿no? Con el Estado no se juega, porque esa platita, dice, es para escuelitas, para posta sanitaria, para la salud, para la educación. Pero, bueno, vaya uno a saber, digamos. Al final, el tema es que en circunstancias como estas, el Estado está en la obligación de devolverle algo a los afectados, que son los contribuyentes. Y es algo que no se ha dado hasta el momento, y así como van las cosas, algunos estamos perdiendo las esperanzas. Señor Unzueta, el tema de los informales es otro, que tendrían que verlo también con lupa, digamos, para ver cómo sería con este sector. ¿Por qué? Si bien es cierto que están en la informalidad, también es cierto que necesitamos tener gente ocupada ganándose el pan de cada día. Porque si no nos ocupamos de ese sector, vamos a tener en las calles montonera de delincuentes. O sea, vamos a tener que pensar entre si salimos a la calle porque la cuarentena dice que no, o si no salimos porque hay demasiados delincuentes en la calle, ya no podemos caminar en la calle libremente, porque la gente sale supuestamente y a título de que no hay que comer, de que no hay trabajo, de que no hay que hacer, y salen a delinquir. Entonces, ese es un tema que yo creo que el Estado lo tiene que ver con mejor ojo. O sea, no es que sea algo antojadizo. Creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad para evitar que la secuela y las consecuencias de la post-cuarentena se reflejen en las calles todos los días. Es cierto que el presidente, que los ministros y que los hombres que circunstancialmente están en el poder, pues tienen vehículos, tienen escolta, tienen patrulla, pero el ciudadano común, ese que va y se para a la esquina a esperar cruzar la calle, es la víctima de que lo arrastren para quitarle la cartera aunque no tenga nada, quitarle el celular, golpearlo por último por yesca porque no tiene nada. Hay varios casos de eso que parecen chistes, pero eso es verdad. Pedro Unzueta, ¿qué otras opciones podrían haber? Y lo más gracioso de todo esto es que te dicen que tienes que presentar la planilla el día tal, pues no te dejan salir de tu casa. Tienes un policía, tienes un fulano, un ciclano que te está controlando, o sea, no puedes ni ir a trabajar. Entonces te piden para cosas, para presentar inclusive en nuestro sector, pero no te dejan salir de tu casa. Porque nuestro sector, o sea, hay unas incongruencias muy grandes de todo eso. Entonces nosotros vemos que es una situación, yo lo veo esto, por ser un año político, un año de elecciones, yo veo muy complicado porque hay muchas actitudes. Yo no soy político, no me gusta mucho la política, mas observo que hacer toda esta parte política hace tomar acciones políticas. Y estas acciones políticas están relacionadas con quién va a ser nuestra nueva presidencia. O sea, estamos con una presidencia interina que debería tomar acciones interinas. No tomar acciones definitivas para una economía, porque al final y al cabo él ha llegado al poder de esta forma, interinamente. Entonces, esas acciones políticas nos perjudican al sector todo, porque las políticas que están haciendo son políticas abocadas para las elecciones. Nosotros estamos viendo a medio y largo plazo. Nosotros realmente, nuestro sector está ahogado. Estamos en una tormenta que nosotros necesitamos luz del gobierno, tomar acciones efectivas y que pare de pensar tanto en política. Queremos acciones más efectivas a los motores de todos los rubros de la economía. Y estos motores es que van a llevar al país a otro nivel. Entonces a mí me molesta mucho y estoy cansado de todo este tema político, porque es político. Nosotros necesitamos gestión, necesitamos efectividad en todos los sectores. Salud, agricultura, exportación, minería, necesitamos esa efectividad, gestión necesitamos.
Necesitamos más un empresario que un político para manejar este país. Es mi opinión como Pablo Unzueta. Gracias, señor Unzueta. Es un empresario del sector gastronómico, muy conocido en Santa Cruz. Y bueno, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias, señor Unzueta. Que tenga buenas noches y esperamos mejores días para estas actividades económicas que necesitan en este momento auxilio. Sí, vamos a ir entonces a un corte y luego volvemos con la última parte para preguntarle al señor Félix Guaicho de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa y preguntarle ¿qué le pedirían ellos al gobierno en este momento? ¿Qué le pedirían? Ya escuchamos que están dispuestos a vender su maquinaria, dispuestos a vender sus cosas para evitar que el banco venga y les quite sus casas. Eso es dramático, digamos, ¿no? Bueno, si uno lo escucha puede sonar dramático, pero si uno lo confirma en los hechos, para ellos que lo tienen que vivir, debe ser terrible, porque quedarse sin casa, ustedes saben que los bancos además no perdonan, ¿no? El banco le presta y le cobra. Y usted puede pagar la garantía, chao. Y no hay mucho a quien quejarse, digamos. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Qué podrían hacer para evitar que esto suceda? Entendiendo, por ejemplo, que ellos tienen ideas extremas como empezar a vender sus herramientas de trabajo, sus talleres, sus pequeños talleres, para tratar de hacerse las cuentas. Vamos a una pausa y enseguida conversamos sobre este tema. Aprender, convivir y compartir es una ley de la vida. Por eso, vivir con respeto por las diferencias es un derecho. La Ley 045 protege y garantiza nuestros derechos contra toda forma de discriminación y racismo. Dale vida a tus derechos para vivir con libertad e igualdad, para vivir respetando las diferencias, para vivir con respeto por las creencias. Sin discriminación y sin racismo, la vida tiene más color. La Ley 045 reconoce y celebra la diversidad. No permitas la discriminación. No aceptes el racismo. Denuncia al 810-2555. Con el pasar de los años, se va perdiendo la elasticidad y el colágeno de la piel del cuello, dando inicio a la aparición de la molesta papada. Velia, reductor de papada, gracias a su innovadora tecnología hidrogel y a su formulación única con efecto de lipólisis, ayuda a reducir la papada, proporciona hidratación a la piel y mejora su elasticidad. Velia, visiblemente sin papada. Complementa tu tratamiento con Velia mascarilla y Velia contorno de ojos. Búscanos en Facebook como Red de Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red Gigavisión. Se duplicó tu necesidad para expresar lo que llevas dentro. Entonces, se duplicarán tus megas. Elige tu día doble carga de Tigo y tendrás el doble de crédito para disfrutar el doble de megas. Marca asterisco 222 numeral. Selecciona la opción Elige tu día doble carga y después realiza tus recargas. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174. Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua Viva, agua energizada y estructurada.
Agua Viva. Mejora tu calidad de vida. Bueno, mientras estábamos en el corte, esta pausa, conversaba yo con el señor representante de la micro y pequeña empresa, representa a los micro y pequeños empresarios. Me decía cosas que me parece terrible. Decía él que su sector, por ejemplo, tiene una capacidad, dice, de producir, y de hecho producen barbijos, producen overoles, producen botas, calzados. A ver, ¿qué cosas produce don Félix? Cuéntanos, rapidito porque se nos va el tiempo. Muy bien. Vayamos planteando soluciones al gobierno nacional. Sí. Primero hemos pedido deferimiento de créditos y hemos propuesto un año. Pero hablamos de eso, lo decimos al final. Ya. Me decía usted que ustedes tienen capacidad de producir muchos barbijos, y de hecho producen. Muéstrelo, por favor. Por supuesto que sí. ¿Producen? Este barbijo nosotros ya habíamos enviado la carta al gobierno nacional. ¿El gobierno les compró algún barbijo? Ni una hasta ahorita. ¿Ni uno? Ni la gobernación ni la alcaldía. O sea, nadie les compra barbijos a su sector. Absolutamente. ¿Y qué diferencia? ¿Será que sus barbijos son muy malos? Imagínense, es por ejemplo un overol. Escucha lo que le estoy diciendo. ¿Será que sus barbijos son muy malos? ¿Son truchos? ¿No reúnen los requisitos o qué? Este cumple absolutamente los requisitos. Ya hemos mandado al colegio de médicos, aceptado. Hemos llevado al CEDES, los mismos barbijos usaban. ¿Cuál es la diferencia? Lo han convertido en un negocio privado que los mismos funcionarios están trayendo de afuera, cuando miles de productores podíamos abastecer con los barbijos y overoles. O sea, podían haberles dado trabajo comprándoles sus barbijos. No teníamos por qué habernos quejado. ¿Y de dónde están comprando los barbijos las autoridades? Están importando los mismos funcionarios de China, de Perú. ¿Qué está pasando en Bolivia? Esa es la que nos preguntamos. Nosotros esperando... Ustedes muriendo de hambre y ellos comprando afuera. Y con sobreprecio. Nosotros habíamos entregado a precio barato. Ahorita valía 2 bolivianos para entregar a las instituciones. Y ellos están comprando con 10 bolivianos. Imagínense, este overol nosotros hemos ofrecido a 80 bolivianos. ¿Ellos con cuánto están comprando? 150. ¿Y dónde lo compran? Lo traen de afuera. Las autoridades, porque son las autoridades las que compran, ¿no? Así es. Tenemos o sea que no le compran nada a ustedes. Hasta ahorita nada, de las unidades. ¿Y cómo sobreviven si no venden nada? Estamos vendiendo a pequeñas clínicas, farmacias, a las empresas. Nos estamos dando modo y... Tampoco hemos tenido la posibilidad de circular por los permisos. Ha sido un dificultad totalmente. Ustedes hacen lo que pueden para sobrevivir. Así es. Me decía que le compran por unidades, le compra... Y sector Pero calzado. tienen una capacidad ustedes de producción. ¿Cuántos pueden producir al día de todo su sector? Yo tengo ahorita 5 trabajadores más mis familia, mi persona. Pero así como usted hay otros emprendedores, hay miles de trabajadores y productores que podemos sostener tranquilamente los pedidos. ¿Y ustedes dan factura? Damos factura. Ahorita nosotros 40% de las unidades somos formales y tenemos en nuestra organización 60%. Pero no les compran. Las autoridades no les compran. No nos compran. Gobernación, municipio, gobierno nacional, no les compran. Hasta ahorita nada. Y eso ustedes están agremiados. Así es. Saben dónde encontrarlo, saben cómo buscarlo, saben cómo llamarlo. La mayoría de los productores estamos en la Feria Barrio Lindo. Hablemos ahora de su... Están usando, hemos visto hoy que una enfermera estaba usando estos. Ahorita la esperanza está en la población. Olvidémonos del gobierno, cualquiera que sea. No van a hacer por Bolivia nada. Este gobierno, ante el gobierno o al otro que venga. La solución está en la población. Consuma hecho en Bolivia. Ahí está la solución. ¿Cuánto cuesta ese? Ahorita nosotros estamos... Ese es el material de primera calidad, 80 bolivianos. ¿No? Tiene... Imagínense, materia prima, no han podido controlar siquiera el gobierno nacional. Este material costaba 10 bolivianos el metro, ahorita costando 20. El doble para ustedes. El doble. Y sale de 2.5 más o menos. Y tienen capacidad para hacer muchos. Y nosotros tenemos una gran capacidad. Lo que pedimos es políticas verdaderas del gobierno nacional. Importación de maquinaria, que no nos traigan esas chatarras. Quisiera que frene. Es como se recuerda,
un tiempo traían autos viejos, sí, pero con una política gubernamental dice no entran más autos viejos. Tengo una persona en la línea, le voy a rogar solo que su intervención por favor sea no más de 2 minutos. La idea es que puedan participar más personas porque se bloquea todo en la línea de entrada. Recuérdeme con quién estamos, por favor, Yair. Estamos con el señor Carlos de Santa Cruz. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Arias. Muchísimas gracias por permitirnos participar en su medio de comunicación. Quiero manifestar que el sector de la micro y pequeña empresa prácticamente se encuentra en quiebra por las medidas que se han adoptado en el país a partir de octubre del año pasado. Estamos paralizados prácticamente 9 meses. Los 9 meses que estamos paralizados nos ha dejado en la quiebra absoluta. En la actualidad estamos agotando nuestro capital de funcionamiento. No tenemos materia prima para poder reactivar nuestras pequeñas empresas. Se les sabe, en vez de apoyar en esta emergencia a los pequeños y microempresarios, como dijo mi compañero Félix, apela a la importación de la ropa de bioseguridad de los países extranjeros. Por lo tanto, lo que nosotros, para reactivar la economía, no solamente del microempresario, que somos el sostén, el pilar fundamental del país, pedimos inmediatamente al Parlamento que emita una ley para el cierre de fronteras, que se prohíba totalmente la importación de lo que se produce en el país. Pedimos inmediatamente que la libre importación de la materia prima para la reactivación de nuestro sector, libre de impuestos y aranceles, como lo hacen con los equipos para reprimir al pueblo. Muchas gracias, pedimos señor. Inmediatamente el cumplimiento de la ley de diferimiento de las deudas con los bancos. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Terminamos entonces. Ustedes necesitan imperiosamente el diferimiento del pago de los créditos a los bancos. Y luego estamos planteando también cierre de frontera, bien ha dicho mi compañero, del producto acabado que producimos en Bolivia, que no entre, ¿no? Y por otro lado, la prendería usada nos hace mucho daño. Lamentablemente no hay cómo, ellos no generan empleo. Nosotros participamos en una cadena productiva, hablamos nomás ahorita, al que está vendiendo tela, ahí está generando empleo. Nosotros la que transformamos, contratamos servicios de lavandería, serigrafía, botoneras, ¿no? Y vendedores, es una cadena productiva. Sí, pero fíjese usted que si hubiese voluntad política de hacer las cosas, el tema, por ejemplo, ese de la prendería que llama, de la comercialización de la ropa que ya de uso, que es más barata y accesible, digamos, en algunos casos para muchos sectores. Es eso, digamos que es otro problema que habría que tratarlo también, ¿no? Es otro problema que tiene su renglón de problema social. Pero en este momento, el hecho, por ejemplo, que ustedes tengan una gran capacidad de producir barbijos y que se estén comprando barbijos por miles y que no les compren a ustedes ni uno, parece un tema preocupante. Son el sector que tiene la fuerza para producir ello. Pareciera como los respiradores que han comprado. Estamos pensando, algún momento alguien tiene que investigar de dónde y cuánto. Sí. Voy a la línea telefónica, el señor Ricardo de Santa Cruz. Adelante, por favor. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Lo escucho. Buenas noches. Sí, adelante. Gracias, doctor Arias. Me da gusto saludarlo. ¿Sabe qué? Como microempresario también, lo que pasa es que estamos en contraflecha, tanto la presidenta Yanine como toda la Cámara del Legislativo están en contraflecha. ¿Qué le importa a la gente pobre? ¿Qué le importa el microempresario? Ellos lo que le importa ahorita es echarse la plata al bolsillo. Tanto los masistas como la gente que la está enredando, la rosca que la está enredando a la señora Yanine, no les importa a la gente humilde, no le importa la hambre del pueblo. Y yo le voy a decir una cosa, de repente parezca medio
que no le guste a usted, doctor Arias. ¿Por qué un hombre como usted, usted que conoce la pobreza del pueblo, a hombre que ha nacido de abajo, por qué no tenerlo como líder para representar esta ciudad, ese pueblo, esta Bolivia? Porque si hablamos de izquierda, derecha, azul o negro, toditos están podridos, municipios, presidentas, cámara de senado, diputados, toditos los azules que están ahorita, es una pelea, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y el pueblo le vale un pepino, doctor. Por Dios, no hay a quien arrimarse. Si hablamos de mesa, que hablemos, están podridos, ministros podridos, los azules, diputados, senadores podridos. ¿Qué le importa al pueblo? Gracias, doctor. Y no se ría, de verdad, me gustaría que un hombre que ha nacido como usted, desde abajo, y ahorita está por su esfuerzo, con su familia, debería ser un representante y un líder de esta Bolivia, porque hay políticos, doctor, estamos fritos. Gracias, doctor. Gracias, señor Ricardo, muy amable, muy gentil. Bueno, yo tengo que recordarle que yo una vez tuve un trancazo, le llaman acá, ¿no? Yo fui constituyente una vez y salí corriendo. No me hable de esas cosas, por favor, ¿no? Pero además nunca, se necesita ser político, se necesita tener un partido político para esas cosas, y nosotros no tenemos partido político ni tenemos las condiciones, creo, para hacer política. Nos gustaría ver que las cosas mejoren, y creo que estamos bien aquí donde estamos compartiendo un poco los problemas con usted, con don Félix, y los problemas de la gente, que creo que eso es importante, ¿no? Le agradezco, me honra con lo que dice, sí, pero si usted insiste, mañana me tienen correteando, haciendo una persecución, todos los que se puedan sentir afectados. Muchas gracias, lo tomo como un cumplido. Don Félix, yo sigo pensando, hoy tenemos una imagen yo le tengo mucho respeto a la alcaldesa de Santa Cruz, la señora Angélica Sosa, porque el respeto tiene que primar, ¿no? Le tengo mucho respeto al gobernador Rubén Costas, el respeto que le debo a la señora Angélica Sosa como alcaldesa, como autoridad, como profesional, excelente arquitecta y como persona. Pero ella estuvo en un momento muy incómodo en el hospital El Bajío, creo que es kilómetro 6, carretera saliendo por la doble vía La Guardia. Y pues lo que uno trata de recoger de aquí es qué se puede lograr, qué podemos rescatar de esa intervención, donde la arquitecta parece que tenía una preocupación, y es la queja de los ciudadanos, que hay hospitales o centros médicos que no están atendiendo a los pacientes. Habrá N razones, no lo sé, justificadas, no lo sé, pero también hubo una respuesta. La arquitecta le reclamó que tienen que atender a los pacientes, y hubo una respuesta, como diría alguien, parece que cada uno tiene su razón. Y de eso se trata, de descubrir las razones y atender las razones. Eso también es justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, darle la razón al que la tiene. ¿Podemos escuchar, por favor, esa grabación? Porque tiene que ver con esa vueltita que están mirando, y con los barbijos que están mirando allí, y que tiene aquí don Félix. Escuchemos, por favor, vamos al principio. El N95 para nosotros es muy importante. Aparte de eso, las botas, mira como yo ahorita voy a entrar, y se supone que pues yo tengo que entrar bien vestida. Esto yo me la hice hacer por si acaso. Mira, no dice nada de autónomo, gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. Eso, las botas no las... ¿Sus botas de tela dónde están? ¿Sus botas de tela dónde están? Doctora, son cuántos, no alcanza para todos. O sea, estoy entrando la tercera vez y tengo que... Acá está, mire, yo ya la utilicé y tengo que volverla a utilizar. Es increíble. Y están contaminadas, mírala. ¿No tienen más botas? No, es que son lavables. Nos dan un par para el día. Me tengo que sacar y automáticamente llevar a lavarla.
No la voy a utilizar esa, doctora. 8 pares para 26 personas. Ok, entonces, no se preocupe, vamos a hablar con el director. Es que, ¿sabe qué? Da impotencia, a ver, esto es fácil decir, tienen que atender perfecto, nosotros no nos vamos a negar, como les he dicho, pero que nos den medidas de bioseguridad, eso es lo que pedimos. ¿Sabe cuántos cascos de estos nos dieron? 2 servicios, 2 tenemos. ¿Y sabes cuántos somos por turno? 4. Es increíble. Es fácil venir y decir. Señora, si no quieren venir acá, vayan a hacer las brigadas a los No, discúlpeme, arquitecta, para usted es fácil. No, señora, para usted es fácil decir. Se le va a dar todo. Usted venga y haga turno conmigo 24 horas. No, no soy médica, señor, y no soy enfermera. Pues usted no entiende, pues no entiende. Otra cosa es estar acá y otra cosa es estar sentada en oficina. Me va a disculpar, no puede entender. Les ha traído medidas de bioseguridad a la doctora Catherine Cuellar para ver lo que está faltando, pero lo que pido es actitud, señora. Eso es lo que pido, actitud. ¿Usted es médica o es enfermera? Yo soy licenciada en enfermería. Eso es lo que pido, querida licenciada. Yo, como le digo, eso es lo que pido, pero que usted me diga que yo vengo a traer los 3 respiradores ahorita al hospital. Y que la gente empiece a agarrarme que no las quieren atender, no, señora. No, discúlpeme, en ningún momento se ha dicho que no se le va a atender. ¿Qué me decía el paciente? A ver, señor, venga usted. Yo no estaba entrando. ¿Qué me dijo usted? ¿Cuál fue su queja como ciudadana? Que mi hermana estaba de las 2 de la tarde y nos decían que no tenían espacio, no había cama para que la puedan atender a ella. Y entonces nosotros lo que hicieron los doctores dijeron, nos van a dar remedio para que lo llevemos a nuestra casa. Y si queríamos íbamos a llevarlo a otro tercer nivel, porque aquí no podían tener no tenían espacio. Paciente. Y entonces nosotros le dijimos, ya, ¿qué más podemos decir? Nosotros no sabemos, no estábamos mirando, no hacían nada, mi hermana está mal, necesita atención médica. Se les ha traído medidas de bioseguridad. De eso se trata. Algo que me parece muy importante rescatar de la arquitecta Sosa, dice a la enfermera, y tenía razón, ¿no? No había visto a la otra parte, pero tenía razón la arquitecta Sosa. Dice, estamos hablando de la actitud, de tener actitud para atender a los pacientes. Y entonces, menos mal que viene el señor y que le encara que está peregrinando desde las 2 de la tarde y que no lo quieren atender. Pero además, estamos hablando de hospitales vacíos, donde no se está queriendo atender a la gente. Razones, quizás tengan sus propias razones, como dice ella, el miedo quizás a contraer coronavirus, es posible, pero eso ya es también un poquito rebatible. Y lo otro es lo que dice la enfermera o la licenciada, que necesitan condiciones. El municipio nunca se puso en contacto para comprarle unos cuantos barbijos. Tampoco se puso en contacto para comprarle al sector, digo, no a usted, al sector de los micro empresarios, esos overoles de bioseguridad. No perdemos la esperanza todavía porque se hacen anuncios de compra de estos instrumentos y hay quejas. Yo realmente hago votos porque algún sector, algún nivel de la autoridad que tiene que ver con la compra de estos insumos, de estos productos, pueda ponerse en contacto con este sector para explotar o aprovechar esa mano de obra que además necesita auxilio en este momento. Como decía usted, no estamos pidiendo que nos regalen, decía. No pedimos que nos regalen, no pedimos dádivas, solo pedimos que nos permitan trabajar o que nos permitan proveer, ser proveedores de productos que los están comprando, dice usted, en Perú, en China, en cualquier parte. Bueno, yo le agradezco, don Félix, le agradezco mucho por su tiempo, por habernos acompañado, y me quedo con esa sensación de lo que dice la arquitecta Angélica Sosa cuando dice que está pidiendo actitud de parte de los que están detrás del escritorio en un hospital, en un centro de salud. Actitud. Y rescato lo que dicen ellos, que se necesita tener las medidas de bioseguridad para poder atender a los enfermitos que vienen, y peor aún si son con COVID. Tenemos un señor en la línea. Adelante, por favor. Adelante. Señor Eduardo. Adelante, por favor, señor Eduardo. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Sí, yo quería decir una cosa. Me da mucha pena la situación en nuestro país, de la gente. Ponder el trabajo que hace usted de hacer que la gente vea los problemas que está pasando nuestro pobre pueblo,
por falta de barbijos, por falta de todo, alimentos, y eso parece que no va a mejorar. Al señor que está ahí, que tengo entendido de que representa las pymes, y también a través de su prestigioso canal, yo quiero decirle que yo trabajo con el Instituto de Comercio Exterior de los Estados Unidos y que hemos ofrecido al gobierno de Bolivia más de 3.500 millones de dólares a 20 años plazo, a un interés más bajo que el que Evo Morales se prestó cuando vendió 1.000 millones en bonos soberanos al 6%, y nosotros estamos ofreciendo el 4% con 2 años de gracia. Ese dinero, o si el gobierno desea más, es dinero limpio, y si nosotros hicimos una carta a la presidenta del país ofreciéndole ese dinero de libre disponibilidad para poder apoyar justamente a los sectores más deprimidos y para que tengan acceso a ese dinero y que está de disponibilidad inmediata. Nosotros no somos el FMI, Banco Mundial y otros organismos que cuando prestan dinero le ponen condiciones al gobierno de que tiene que subir la moneda o que tiene que bajarla o no sé. Nosotros hemos escrito 2 cartas a la presidenta, no hemos obtenido respuesta hasta ahora. Señor, disculpe. Hablamos con el ministro de Economía. ¿Puedo hablar con usted un minuto? Yair, ayúdeme por favor a hablar con el señor. Ustedes es una entidad no gubernamental. ¿Cómo es esto? Sí, es una entidad independiente que tiene el nombre, obviamente, del Instituto de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que representa inversionistas que tienen 250.000 millones de dólares y que trabajamos con 40 países y que ya estamos nosotros recibiendo aplicaciones para préstamos del sector privado de Bolivia, que van a ser aprobadas y que tardan 4 meses en recibir el desembolso siempre que cumplan en el protocolo y los requisitos que exige el instituto. ¿Cómo acceder, cómo llegar a esa instancia? ¿Cómo acceder a ustedes? Bueno, pueden acceder a nosotros a través de mi persona. No, tengo un número de celular, pero más que nada yo creo de que deberían dirigirse a la señora presidenta, que ya se le ha enviado las cartas ofreciendo esto, que todavía no hemos recibido una respuesta. ¿Puede darnos? A mí me da mucha pena como boliviano de que no nos respondan, que no aprovechen esta oportunidad, porque lamentablemente las entidades encargadas de hacer la calificación de que si Bolivia en este momento es un país que tiene calificación para recibir préstamos, ya le han bajado la calificación a Bolivia como país viejo, sí, y no sujeto de crédito. Sí. Le voy a pedir... Estamos como la economía en déficit, que nosotros queremos ayudar, tenemos confianza en este gobierno, queremos ayudar a la señora presidenta, sabemos que necesita Bolivia este dinero, pero también hay otros países que nos están pidiendo. Y por lo tanto, lo que yo quiero es que me llamen al 763 63159. 763-63159. Antes del instituto, y nosotros vamos a hacer muy, debemos ayudar al país. Yo soy boliviano,
esta gente son inversionistas sanos. El dinero es dinero limpio, gente que ha trabajado mucho en Estados Unidos y que obviamente las condiciones son muy flexibles para los países. Y estamos viendo inclusive al señor de Amazonas, Ecojet, a Iboa, nosotros podemos darles ese dinero en las condiciones más favorables que hay. Señor Eduardo, ¿me confirma, es correcto el número de teléfono que está en la pantalla? Así es. Okay. Muchas gracias, señor Eduardo. Hemos escuchado con atención, hemos tomado nota y vamos a consultar a ver qué sucede, cómo la gente puede acceder a estos créditos y bueno, preguntar en alguna esfera gubernamental si saben de ello, por ahí la carta se entrepapeló. Señor Eduardo, le agradezco mucho por su intervención y si es así como usted nos cuenta esta historia, pues seguramente habrán muchos en el país que lo necesiten. Habría que ver cómo se puede canalizar. Le agradezco mucho, muy gentil. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Don Félix. Muy bien. Tiempo de despedirnos. Muchas gracias. 30 segundos. Muy bien, agradecer al medio por darnos esta cobertura, pedir al gobierno, estamos prestos para un diálogo, para poder plantear las necesidades. La solución está el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz. Somos parte de esa área que puede hacer política real en esta post-cuarentena de este desastre de pandemia, ¿no? Entonces, si los micro, pequeños empresarios, siempre, cada día necesitamos de los gobernantes, ¿no? Si esto funcionara, el país crecería cada vez, aunque en esta dificultad que tenemos. Muchas gracias, medio, y un saludo especial a todos los compañeros. Gracias, don Félix Guaycho, muy gentil. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, estimados telespectadores. Quería yo compartir algo con ustedes, unas imágenes, pero no va a ser posible. Les voy a contar un poquito en Argentina. Parece que los argentinos tienen su primer desencuentro con el presidente Fernández de Argentina. Seguramente vamos a ver las imágenes en las próximas horas. Solo como un adelanto. Les agradezco mucho por su atención. Esta fue una nueva edición de El Polígrafo. Gracias. Buenas noches, país.